Cordial saludo a todas y todos que nos escuchan en esta segunda entrega de nuestro podcast. Les recuerdo que este trabajo se realiza al interior del semillero Análisis del Género, el contexto colombiano, semillero en el que participan estudiantes y egresados del programa de Psicología de la Universidad Antonio Nariño. Hoy están con nosotros Dayana Nicole Parra, Jonathan Ortiz, Natalie Río Bueno, Antonio Tobasura y quien les habla, Yanine González. En nuestro encuentro pasado conversamos un poco de la sexualidad como una condición inherente al ser humano y cómo la misma está atravesada por una serie de elementos de orden personal, de orden espiritual o religioso, de orden económico e incluso de orden político. En esa misma línea, hoy queremos conversar un poco sobre los derechos sexuales. Me permito precisar a quienes nos escuchen que hoy hablaremos solo de derechos sexuales y esperamos en una próxima entrega podernos concentrar en los derechos reproductivos, reconociendo pues que cada uno de estos derechos y todo lo que los contiene implica una serie de elementos que esperamos poder detallar. En principio, pues darles la bienvenida a nuestros compañeros y compañeras que están hoy acá y precisar un poco que los derechos sexuales pues hacen parte de lo que se reconoce como derechos humanos, pero que se concentran y se vinculan a la experiencia, a la vivencia de la sexualidad. ¿Sí? En el ámbito nacional pues se reconocen como una posibilidad que garantiza el desarrollo seguro, pero también un desarrollo responsable, libre y satisfactorio de la vida sexual de todas las personas. En esa línea es muy importante también reconocer que Colombia y el Ministerio de Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas esta es una agencia internacional que coopera y que promueve en los países el desarrollo de los derechos de las personas para que puedan disfrutar una vida sana y una vida con igualdad de oportunidades. Digamos que estas instituciones reconocen pues los derechos sexuales que están relacionados específicamente con la posibilidad de fortalecer la autonomía, pero también fortalecer la autoestima, tener el derecho para explorar, vivenciar y disfrutar una vida sexual en el marco del placer, una vida sexual placentera. También se nos posibilita dentro de este marco de derechos elegir las parejas sexuales, ¿sí? Dentro de esta autonomía, pues tener la posibilidad de elegir las parejas sexuales y vivir nuestra vida sexual sin ningún tipo de violencia. También involucra las relaciones sexuales consensuadas y a decidir libre y autónomamente cuándo, con quién se inicia la vida sexual, es decir, lejos esto de las presiones por edad, por tiempos específicos o por formas particulares, es la autonomía de tomar esa decisión y pues decidir si se quiere tener una vida en pareja permanente o no. También implica el derecho a tener, a vivir y poder expresar libremente la orientación sexual y la identidad de género. ¿Sí? Esto es sumamente importante y pues también tener una vida sexual en el marco de la salud, es decir, tener acceso a salud de calidad que nos permitan cuidarnos en todas las dimensiones de la sexualidad y que nos permitan prevenir infecciones de transmisión sexual o pues también aquí necesariamente plantearlo, embarazos no deseados ya en el marco de la reproducción. Entonces, con esta introducción, me gustaría, con las buenas noches, preguntarles un poco cuáles son los elementos que ustedes consideran fundamentales para hablar de derechos sexuales. Pues en función de todo lo que Yanine está mencionando, sí siento que uno de los elementos más importantes es el reconocimiento del cuerpo y el reconocimiento de los valores que cada ser humano reconoce adecuados
cómodos para sí mismos. Pues como ya hemos mencionado, la sexualidad es un proceso de intimidad, pero en donde yo como ser humano me involucro con otro ser humano que tenemos pues unas pautas de comportamiento que serán cómodas o incómodas y que toca negociar. Entonces sí pienso que el reconocimiento del cuerpo es una, el reconocimiento de los valores es otra. También la noción de autonomía en función de que nadie puede decirme a mí realmente qué está bien o mal, siempre y cuando yo me sienta cómodo y no le haga daño a terceros. Y entonces esas serían como las tres cosas que yo considero parámetros fundamentales. Bien, muchas gracias. Es decir, así como lo planteas, hay unos elementos que son de orden interpersonales y otros que son ya de orden intrapersonal, ¿sí? Que a tu juicio facilitarían la formación en derechos sexuales. Muy bien. Gracias, Natalie. ¿Quién quiere ayudarnos a entender un poco cuáles son esos elementos fundamentales para hablar de derechos sexuales? Buenas noches para todos y todas los que nos estén escuchando. Bueno, yo dentro de mi pensamiento y dentro de lo que hay y nos brinda, digamos, la Constitución y bueno, todos estos derechos, pienso que fundamentalmente es muy importante la información, ¿no? El estar informado, porque hace unos días hablaba con mi madre acerca de los derechos sexuales y ella no sabía que habían derechos sexuales. Entonces es como chocante en cierto modo, porque hay varias herramientas y pues ya hay derechos que son derechos que tiene cada persona y de pronto algunos no saben ni siquiera que los tienen. Entonces, principalmente la información, el estar informado, pienso que es un pilar fundamental. Luego la tolerancia, ¿no? La tolerancia por la opinión del otro, por cómo vive la sexualidad del otro y sabiendo que el otro también tiene sus derechos y yo también tengo mis derechos. ¿Cómo vamos a hacer esto para no perjudicar ni que me perjudiquen? Y el último, pensaría de la responsabilidad en cómo se dan y cómo actúo frente a mis derechos. O sea, tengo mis derechos, pero las otras personas también tienen estos mismos derechos. Entonces, el no, como dice bien los derechos, no discriminar a otro por la manera en que yo pienso de cómo se debe llevar esta sexualidad o estos derechos, sino también respetar y tolerar esto. Entonces, esos serían como los pilares que yo vería. Bien, Jonathan, gracias. Definitivamente lo que mencionas es muy importante y la información, como lo señalas, es lo fundamental, porque a veces en la lógica de la desinformación se naturalizan, se admiten y se viabilizan algunas formas de violencias, ¿sí? Entonces, en algunas generaciones era normal, por ejemplo, el abuso sexual o la violencia sexual al interior del matrimonio, ¿sí? Y se consideraba que, por ejemplo, las mujeres debíamos acceder permanentemente a la intimidad, a la genitalidad con el esposo, porque pues así era lo que correspondía y era un deber. Pero tener información sobre los derechos en sexualidad facilitan la autonomía, la toma de decisiones, pero también el posicionamiento claro ante determinadas situaciones. Muchas gracias, Jonathan. Dayan, por favor. Bueno, yo pienso y también recapitulo un poquito de lo que decía Nata y de lo que decía Jonathan, y es uno que mencionaba Natalie, es el reconocimiento, pero también es la apropiación del cuerpo, ¿no? Entonces, no es solo hablar de un reconocimiento propio, sino también de una apropiación de él. Creo que ese es un elemento fundamental. El siguiente es, digamos que Jonathan decía que el tema de la información, y claro, digamos que es evidente que hoy en día algunas personas tenemos mucho más acceso a esa información, pero digamos que el problema radica es que tantas personas quieren acceder a esa información, ¿sí? Si bien está ahí, está consagrada ahí, qué tanto les interesa o qué tanto saben si la pueden o no encontrar ahí. Entonces creo que la pregunta va más hacia ese lado, hacia dónde vamos a entregar esa información y quiénes vamos a entregar esa información. Sí, o cómo la vamos a hacer, porque en internet está, pero
digamos, no sé, decían mi mamá y mi papá, no sé, no sabían que tenían esos derechos, pero no lo sabían porque no les interesa buscarlo, porque no hay alguien que les guíe, porque, o sea, la pregunta es esa, ¿por qué no se sabe? Entonces, no sé, si es un error, digamos, digamos, de las entidades competentes que generan y crean esta información. Y también estoy como de acuerdo con el tema de la autonomía, pero también del lugar de no hacerle daño al otro, sí, de reconocer que si se vivencia la sexualidad de diferentes formas, también es importante saber el lugar que ocupa el otro en esa vivencia de la sexualidad. Bueno, yo quisiera agregar, es muy importante todo lo que pues, las compañeras y los compañeros han dicho. Sin embargo, me gustaría pues hacer desde mi punto de vista un acercamiento preciso sobre los elementos fundamentales en Colombia, ¿sí? Yo creo que lo primero que me salta a la cabeza es que lo principal es separar la moral de las políticas, ¿sí? Porque digamos que recordando un poco el significado, la moral tiene que ver con costumbres, valores o creencias subjetivas, ¿sí? de un grupo de personas. Y la política es un proceso para tomar decisiones que aplican a todos los miembros de una comunidad. Entonces digamos que cuando menciono o cuando digo que separar la moral de las políticas es porque de alguna manera hay una moral tradicional que si bien aplica derechos o aplica, digamos, o reconoce algún tipo de derecho sexual, lo hace para ciertas identidades. Reconoce un grupo limitado de identidades sexuales. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces no hay políticas, no hay garantía de derechos para el ejercicio pues, diverso de las sexualidades en Colombia. Entonces, creo que uno de los puntos fundamentales para hablar de sexualidad en Colombia es separar esas dos cosas porque las políticas deben ir encaminadas a, nuevamente lo repito, garantizar pues el derecho de ejercicio de la sexualidad sin distinción o sin tradición, al igual que, por ejemplo, normalmente se dice que Colombia es un estado laico, pero creo que laico no tiene mucho. Y eso pues de alguna manera también va a repercutir en hacer invisible algunas identidades y de igual forma pues el ejercicio de la sexualidad de estas identidades. Y eso que ustedes plantean es claro y se vivencia permanentemente como la política pública, los proyectos están apuntando hacia una dirección, pero en la dinámica social estamos en otra vía. Cuando abordemos, por ejemplo, los temas de violencias de género, nos vamos a encontrar cómo hay una serie de programas, proyectos, políticas para prevenirlo, sin embargo la realidad nos está mostrando otra cosa. Y con lo que ustedes plantean frente o lo que Antonio plantea frente a que la política sea clara también y que facilite la no discriminación, porque si por un lado, por ejemplo, en los derechos sexuales estamos hablando de derecho a elegir una orientación sexual y una identidad de género, la educación para la sexualidad en la escuela debería también ir en esa misma línea, porque entonces estamos promulgando unos derechos, pero en términos de formación estamos generando unas ideologías y unos estereotipos que de entrada no permiten el cumplimiento ni el disfrute de esos derechos. ¿Recuerdan ustedes cuando hace unos años se hablaba de la formación en género y se empezó a hablar de la ideología de género y cómo esto generó una avalancha de posturas de la sociedad civil en contra de la identidad de género como temática o de la educación en género como temática para formar en las escuelas y cómo se demonizó todos estos temas e incluso se alteraron las cartillas y pues se dijeron que se estaba orientando a los niños y a las niñas para la homosexualidad como si fuera malo, ¿sí? Entonces de entrada ya estábamos mostrando unos elementos de ideología que no facilitan pues más adelante el proceso de vivencia de los derechos. De hecho, profe, ahora que lo mencionas, es muy interesante porque pues ha corrido una imagen por ahí, no sé si la han visto,
y la imagen dice como que es una mamá que dice, dejen que mi hijo es libre de elegir la identidad, y entonces muestran que la mamá desde chiquitico, desde bien chiquitico como que le enseña cosas y le dice usted debe ser esto, debe hacer esto, debe gustarle tal cosa. Entonces es como que supuestamente hay una libertad, pero dentro de unos parámetros binarios o muy cerrados que pues imposibilitan, digamos, que la diversidad o la identidad sexual, que pues tiene muchos colores. Bien, perfecto. Y en esta línea en que estamos conversando, me gustaría entonces que ustedes pensaran y nos dijeran un poco cuál es el propósito real, ¿sí? Y el objetivo final de la promoción de los derechos sexuales. Pues siento que son dos cosas bien diferentes. El objetivo real sí creo que viene impulsado desde distintas instituciones, que en una modificación del comportamiento de la sociedad podrá o no obtener ciertos beneficios, pero sí creo que el objetivo, como que la meta, al final pues sí es lograr una serie de expresiones concebidas distinto. En este momento se está hablando de unas libertades y unas expresiones, en otro momento habrían otras lógicas que promovieran otro tipo de comportamientos, pero sí siento que cuando se empieza a promover una serie de derechos que de una u otra forma se imponen en todos, que el hecho de que todos tengamos que conocerlos pues igual tiende a ser una imposición, lo que fomenta es un cambio en el comportamiento de la sociedad que termina por normalizarse y en el tiempo pues fomenta o no unos espacios distintos de expresión y de comportamiento en sí mismo con el otro y de vinculación con los demás. Bien, Natalie, muchas gracias. Jonathan, ¿tú qué nos puedes decir? Yo creo que los objetivos con los que se hacen pues ya están claros, ¿no? Pues desde las organizaciones que los promueven, ¿no? Por ejemplo, que cada persona pueda vivir sanamente y sin discriminación y pues de una manera saludable su sexualidad, ¿no? Pero también que se promueva es importante por la manera en que, como tocamos en el punto anterior, se promueve, por ejemplo, una identidad de género que vaya desde la educación, pero de la misma manera se contradice ya en la práctica, ¿no? Entonces es importante, digamos, que las niñas de pronto y los niños también sepan que tienen unos derechos y que los pueden aplicar y que no se deben dejar vulnerar y tampoco deben vulnerar sus mismos derechos hacia los otros. Entonces yo creo que más que todo lo de hacer campaña y pues también de las personas que nos están escuchando sepan que los tienen y que pueden hacer uso de hacerlos respetar y no dejarse vulnerar o ellos vulnerar de pronto sin saberlo, ¿no? Entonces es un poquito como para combatir esta desinformación y que haya un poco de igualdad y de salud. Bueno, yo creo que el propósito, al respecto de lo que estamos hablando, el propósito o el objetivo final tienen que ver como con vivir la sexualidad de una manera responsable, ¿sí? De una manera sana, y pues también digamos que si existiera como una verdadera promoción de derechos sexuales, se hablaría pues de que más adelante lo que hacen las personas es responsabilizarse de los actos y digamos que darse cuenta que también tienen unos deberes acerca de esos derechos sexuales. Entonces yo creo que un propósito real sería como una vivencia plena de la sexualidad con responsabilidad. Acerca pues también de la promoción de los derechos sexuales, me gustaría también comentar que de alguna manera, como lo hemos mencionado antes, creo que la forma en que se promociona es un tanto básica, porque por ejemplo, si bien en la educación básica hablamos de métodos anticonceptivos, ¿sí? No se habla, por ejemplo, de responsabilidad sexual compartida, ¿sí? Entonces hay algunos puntos que en mi opinión hacen falta reforzar en esa educación de derechos sexuales para que tenga como
un propósito completo o global de lo que pues abarcaría los derechos sexuales. Que plantea Antonio, sí siento que además está muy sesgado porque los derechos sexuales reconocen una serie de identidades diversas y en la educación que se da pues en las escuelas y en la formación básica no se plantean ni se menciona la posibilidad de unas orientaciones sexuales ni unos comportamientos de responsabilidad sexual en este tipo de vinculaciones. Entonces sí siento que en esos sentidos sí se empieza a sesgar y a usar a conveniencia algunos derechos que convienen a todos y otros derechos que aportan a otros. Claro, digamos que ustedes en el podcast, a propósito del podcast anterior, lo mencionaban. Digamos, ya han comentado que cuando ella estudiaba pues todo el tema de salud sexual y digamos reproductiva también se mencionaba en términos médicos, pero veamos las generaciones que siguen y yo pienso que eso se sigue dando de la misma forma. O sea, se sigue manteniendo, o sea, a ti te enseñan es cómo prevenir una ITS, cómo prevenir un embarazo, pero no te enseñas, o sea, no te enseñan en caso de que eso ocurra, qué debes hacer, por ejemplo, a dónde debes acudir, qué instituciones están listas para atenderte, siendo, por ejemplo, tu menor de edad. Entonces, esos vacíos existen. Y digamos que si bien los objetivos, digamos, de esas instituciones es promover, digamos que la pregunta es, ¿se está haciendo de la forma adecuada? Yo me la pensaría, yo diría que no lo es, porque de ser así tendríamos muchos, no sé, ponle tú, por ejemplo, muchas más campañas, muchas más cosas directamente vinculadas hacia los colegios y digamos hacia estas poblaciones, hacia los grupos etarios mucho más pequeños, porque son los que realmente pues es lo que viene, ¿no? Y es el futuro que tenemos. Yo creo que una de las cosas como para agregar lo que dice Nicole es que cuando se mencionan instituciones, entonces nos hacemos un imaginario de instituciones gubernamentales, ¿sí? Pero yo creo que hay una carencia grandísima, digamos que en la educación desde la familia, en derechos sexuales o en general con la sexualidad, porque de alguna manera sigue siendo como un tabú o sigue siendo como algo que solamente le pertenece a la persona de forma individual asumir esos riesgos o asumir toda la independencia para digamos que construir esa sexualidad, y no hay como una construcción desde la familia donde haya un apoyo, donde haya una educación diversa, y pues creo que eso también carecemos bastante en Colombia. Todo lo que ustedes han señalado es a mi juicio muy oportuno, muy apropiado, y aunque lo vamos a tocar más adelante, me hace pensar un poco en cuáles son las problemáticas a nivel de la vivencia de la sexualidad que estamos enfrentando ahora. Y yo diría que sí, que tiene mucho que ver lo que Daya Nicole nos dice, es decir, puede que sea otra generación, pero son las mismas. Sin embargo, hay que agregar aquí el uso de la tecnología, el uso de la virtualidad, porque son muchos los casos de niñas y niños que siguen siendo objeto de abuso, objeto de chantaje a través de la virtualidad, ¿sí? Entonces creo que a todos los problemas anteriores se nos suma o se nos suman muchos más. Y uno pensaría en clave de lo que mencionaba Jonathan, pues es que tenemos acceso a la información, y allá Nicole también lo cuestionaba y decía, bueno, pero es que la información está, el problema es cómo se orienta. Y creo que eso nos ayuda a devolvernos un poco y a seguir pensando que todos tenemos derecho a reconocer cuáles son esas medidas de autoprotección, de cuidado. Sin embargo, falta algo, nos está faltando algo a los profesionales de la salud, a los profesionales de la educación, a los padres, a las madres, a las instituciones. Algo nos está faltando que hace que se sigan presentando esas situaciones que tienen que ver con lo que ustedes señalaban en la primera pregunta, el autocuidado, el autorreconocimiento, los valores, la importancia del otro, pues que nos llevan a esta situación como preocupante en términos de la sexualidad. Ahí digamos que se conecta perfectamente con la siguiente pregunta que me gustaría hacerles, y tiene que ver con que me digan un poco cuáles son los intereses y cuáles son las instituciones o qué instituciones se benefician de la promoción de los derechos sexuales. Es decir,
¿Qué es lo que interesa y a quién institucionalmente le interesa que se promuevan los derechos sexuales a juicio de ustedes? A propósito de lo que venías mencionando, estaba pensando que la forma en la que uno va creciendo siempre tiene un referente. Cuando uno al colegio le quedaba grande, los papás le dicen, no, cuando yo estaba en el colegio era igual, a uno le mandaban muchas tareas. Cuando uno está en la universidad también tiene gente que le dice, no, sí, eso es así de difícil, buscar trabajo, sí, eso toma tiempo. Siempre hay alguien que te dice cómo vivir esa etapa, pero cuando tú hablas de tus experiencias sexuales, nadie te dice, no, sí, a mí también me pasaba, a mí también me costaba, a mí también me daba miedo, a mí también me angustiaba. Nadie. No hay ese referente ejemplificante desde la experiencia propia que te diga, eso es normal, eso no es normal, eso está bien, eso está mal, eso está adecuado, no está adecuado. Entonces, sí siento que hay un sesgo social gigante, donde todo el mundo siente que puede intervenir en cosas tan personales como la maternidad, pero en cambio nadie se sienta a decir como, uy, pero es que si te sientes mal con eso, deberías poder decir que no. ¿Sabías que tienes derecho a decir que no? Entonces como que eso siento que la vivencia de la sexualidad como desde el principio es un camino a ciegas, en donde efectivamente uno solamente tiene a los pares y no es una conversación de cuidado, sino una conversación como de risa y chisme, en plan, usted ya lo hizo, entonces yo también lo hago, y entonces no sé quién no lo ha hecho, y entonces es impulsar una serie de comportamientos que no se sabe hacia dónde van. Y en cuanto a las instituciones, siento que esos son una serie de mercados variados. El hecho de que se promueven los métodos anticonceptivos y que tengan fácil acceso, pues facilita a las farmacias, que uno pueda conseguir los anticonceptivos sin fórmula médica necesariamente, pues fomenta una serie de movimientos económicos en las farmacias y las droguerías, pero también entonces están las instituciones de planificación que dan consultas, que lo ponen, lo quitan, lo venden, y uno no sabe realmente quién las regula. Entonces, ese conocimiento de anticonceptivos tiene un mercado amplísimo. El conocimiento de qué comportamientos se pueden tener y qué comportamientos no se pueden tener dependiendo de la edad, pues mueve otros mercados. Si eres mayor de edad, pues tendrás acceso a unos espacios, a unos lugares, a unos sitios. Si eres menor de edad, los vivirás desde la clandestinidad o encontrarás otras alternativas de vivirlos, pero sí siento que hay como una noción mercantil de base que por eso hace que una información se dé en unos momentos y otra información en otros momentos, dependiendo de el público target al que se lo estoy vendiendo. Bien, Natalie, muchas gracias. Antonio, ¿qué puedes decirnos frente a este tema? Yo quería pues mencionar algunas instituciones como puntuales que le beneficiarían la promoción de derechos sexuales, y es evidentemente pues el Ministerio de Salud, ya que pues digamos que promover los derechos sexuales también es una invitación, o lo que intentan es lograr garantizar un máximo de salud, ¿sí? Una vivencia de salud o de beneficio de cada persona. El ICBF, por ejemplo, o también, por ejemplo, la Casa de la Mujer, que deberían ser instituciones que son instituciones que hacen promoción de este tipo de derechos, como son los derechos sexuales. Yo creo que uno de los intereses, como lo mencionaba Natalia ahorita, es acerca de, digamos que una sociedad educada pues tiene una oportunidad de elegir de una forma responsable y no a ciegas, como lo mencionaba Natalie. Porque, por ejemplo, en el caso colombiano, pues hay ciertos temas que se hacen desde la ilegalidad. ¿Y qué sucede? Entonces, cuando una persona disfruta de sus derechos o vive sus derechos sexuales desde la ilegalidad, lo que hace es que esas personas corran riesgos, ¿sí? Que sean sometidos como a ciertas violencias, a ciertos riesgos, para que puedan expresarse, pues digamos que de forma natural o auténtica en su sexualidad. Gracias, Antonio. Jonathan o Daya Nicole, ¿quieren ustedes agregar algo? Ya de pronto complementando lo que decían mis colegas, sería bueno, esto los beneficia a estas instituciones, como nombraba Antonio, el bienestar familiar, el Ministerio de Salud, pero realmente ¿cuántos comerciales, cuántas propagandas, cuántas pancartas hay alrededor de esto? O sea, yo creo que ni nulas. O sea, se le da más importancia, no sé, al nuevo sabor de Postobón que a los derechos sexuales que tenemos nosotros. O sea, es
como decíamos en puntos anteriores, sí, ahí está la información, pero en la forma en que se promueve es nula y hay muchos vacíos. Entonces, yo creo que les beneficiaría solo para decir, ahí están, pero si ustedes los hacen cumplir o si ustedes no, como entre comillas podemos poner, los aprovechan, pues ya no es problema de nosotros, o sea, están, pero nosotros de ahí ya no pasamos. Entonces, pues en relación a esto, beneficiaría de una manera un poco incógnita a estas instituciones, porque entre menos, digamos, casos hayan de VIH o bueno, de embarazos no deseados, pues es positivo hacia nuestra sociedad, ¿no? Pero de igual manera es una vida o en el caso del VIH es un medicamento que se va a necesitar, una atención que pronto una EPS necesita el dinero que va a necesitar a esta persona. Entonces es muy contradictorio en las dos partes, ¿no? Como decía también mi compañera Natalie, también está el mercantilismo. Bueno, digamos, la persona que tiene una enfermedad de transmisión sexual necesita ir al médico y necesita pagar una EPS. Entonces ahí está el gasto. Entonces, yo creo que sí es desde los dos lados de la moneda, podemos decirlo así. Pero sí se necesita más, yo diría, en espacios de publicidad y de prevención en las escuelas para que no se lleguen a estos puntos. Claro, yo por ejemplo, hay también una contradicción gigante, es que le sale más barato, o sea, que le sale más barato, digamos, finalmente al gobierno, que es quien destina los dineros para todo. O sea, me sale más barato yo hacerle un tratamiento a una persona, por ejemplo, que tenga VIH o prevenir, o por el contrario, prevenir el VIH, ¿sí? Y es la lógica de desde dónde se están parando y qué quieren. Entonces, pues, ahí yo pienso que hay una contradicción gigante en lo que se hace, y en lo que se dice y en lo que se hace además. Claro, claro, es decir, como lo señalábamos, no se garantiza que los derechos por el evento de que estén allí, estén enunciados y estén señalados, ya estén siendo utilizados por las personas. Antonio, ¿qué quieres decir? Sí, precisamente lo que menciona Jonathan, creo que lo que se puede evidenciar gracias al sistema global es que pues hay una promoción capitalista, ¿sí? Donde no se puede hablar de una promoción pues de prevenir, ¿sí? Sino desde la consecuencia. Quiere decir que, así como lo decía Nicole, en muchos otros aspectos como también el de derechos sexuales, digamos que se hace una promoción es cuando ya está la consecuencia, cuando ya está, digamos que la enfermedad o cuando ya hay algo que corregir, ¿sí? Entonces yo creo que esa promoción capitalista lo que hace o lo que le beneficia es que pues si las personas estuvieran, digamos que educadas desde una prevención, pues no habría un consumo de todo lo que ellos pueden ofrecer o toda esa variedad de métodos o de, no sé, de cualquier cosa que esté ya directamente relacionado con la consecuencia y no con la prevención. Perfecto. Y eso me hace pensar en una pregunta y es, los derechos están reconocidos, existen, los sabemos, pero con este reconocimiento de derechos se ha conseguido una verdadera autonomía del cuerpo y una verdadera autonomía de la expresión de la sexualidad. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, en ese aspecto pues hay que, como para hacernos no ser tan negativos, yo diría que hay una autonomía, hay cierta autonomía, o sea, hay como una independencia en la expresión de la sexualidad, pero yo diría que de una forma cultural o social, ¿sí? Ese tipo de autonomía lo que brinda es que, digamos que es normal o se está adquiriendo a la normalidad las distintas representaciones o expresiones sexuales, ¿sí? Digamos que de alguna manera en ciertos contextos, porque pues no se puede hablar en general, ya se puede identificar que no hay tanto sesgo, no hay tanta discriminación, pero desde lo social, o sea, desde por ejemplo la familia, que de pronto tenga un miembro, ¿sí? Una persona que decide ser homosexual,
yo creo que ya no hay tanta estigmatización, ¿sí? Desde ese círculo social cercano, pero digamos que si hablamos de una autonomía pues a nivel de instituciones o a nivel de ese ejercicio como sociedad, como con todas las partes de la sociedad, pues no creo que sea tan autónomo, ya que pues no hay garantías de esa expresión sexual, de esos derechos sexuales. Yo me quedo pensando mucho en el cómo se entiende la autonomía. Pues igual sí, como sin ser tan pesimistas, el hecho de que igual se promueva una educación sexual y se trabajen en temas de prevención, sí siento que fomenta, por ejemplo, una cosa como la construcción de proyecto de vida, es decir, que yo no me vea condenada a ser mamá a los 15 años, puede que a mí me permita otras oportunidades que de pronto mis abuelas no tuvieron. Y entonces siento que en ese sentido podemos tener esa autonomía en este momento, y es el de elegir cosas como cuándo ser mamás o no ser mamás, o de cuántos hijos ser mamá. Creo que en ese sentido habría como un sentido de autonomía, como de proyecto de vida y del nivel de responsabilidades de los que yo me siento capaz de hacerme cargo. En ese sentido sí. Sin embargo, en la vivencia de la sexualidad como tal, sí siento que sigue uno muy sujeto a la condición cultural. Entonces eso está supeditado a contextos socioeconómicos, que en algunos contextos pues es fácil o no hablar de experiencias de identidad diversa, en otros contextos o no está bien o mal visto no sé, la relación sexual extramatrimonial o cualquier cosa así, y seguirá sujeto a otra cadena de cosas religiosas, morales, éticas, demás. Entonces sí siento que en la vivencia de la sexualidad seguimos supeditados mucho al mal llamado qué dirán, y es porque en la falta de información todavía hay una serie de comportamientos que, a pesar de ser naturales, siguen condenados y sancionados. Bueno, yo concuerdo mucho con lo que dice Natalie, que en términos de la autonomía individual sí se ha aumentado un poco, ya que pues tenemos muchas más opciones y muchos más mecanismos que de pronto pueden amparar si yo necesito, no sé, ejercer algún derecho, pero ya a nivel pero esa autonomía también se ve un poco limitada por el contexto cultural, como decía Natalie, aunque hay, digamos, pongamos el ejemplo que más se margina, que yo creo que es el de la mujer, ¿no? Porque, bueno, un hombre que tiene muchas relaciones sexuales o tiene una sexualidad muy abierta, pues no va a ser muy marginado o señalado por la sociedad, ¿no? Pero en cambio con las mujeres pues todavía se ve mucho. Incluso aquí, o yo creo que cualquiera de nosotros conoció un caso de alguna persona, sea mujer o hombre, más que todo con las mujeres, recalco, que tiene una sexualidad muy abierta y ella vive su autonomía de manera libre y responsable, pero las demás personas la ven como que es responsable, o que es responsable porque está con uno y con otro, o que es responsable porque hace ver mal a su familia. Entonces yo creo que dentro del hogar y dentro de nuestra cultura, esa autonomía no se puede como utilizar en su totalidad. Siempre hay como una restricción frente a la sociedad y frente a la misma cultura, dentro de la familia también. De pronto hay casos que, digamos, usted solo puede estar con una persona y con esa persona usted se va a casar, y si no, pues entonces fracasaste como persona. Entonces, pues, ahí donde queda la autonomía si no me la permiten, ¿no? Entonces, a nivel individual, creo que se ha ayudado mucho a las personas, pero igual sí hay cierta limitancia frente a cómo ejercer la autonomía. Claro, yo por ejemplo también retomo un poco lo que dices, y es, o sea, y lo que decía Nata, es que es autonomía, o sea, digamos que yo reconozco lo que puede hacer autonomía en mí, pero ¿quién de mi familia sabe que eso es autonomía? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, yo poder traer a mis parejas sexuales a mi casa, porque quiero estar segura de que estoy en un lugar en el que voy a estar bien. Entonces, ¿se permite o no se permite? Sí, esa es la cosa, que es hasta dónde llega la autonomía, esa autonomía, y quién define esa autonomía dentro de cada hogar, por ejemplo. Sí, supongo que debe ser súper diferente en cada hogar.
y en todo, en cualquier contexto. Adicional al hecho de que sucede lo de siempre, una cosa es lo privado y otra cosa es lo público. Una cosa es cómo se vivencia lo privado y otra cosa es cómo se vivencia lo público. Desde lo público todo puede estar maquillado, digamos así, súper lindo, súper divino, pero es que en lo público las cosas son completamente diferentes. Entonces, en esa línea, la siguiente pregunta es: la discriminación contra la mujer, ¿cómo se relaciona con el reconocimiento de los derechos sexuales? Porque de alguna manera estamos viendo que saber de los derechos sexuales no es garantía de nada, ¿sí? Nos ha quedado claro que a pesar de que están estos derechos, poblaciones con orientaciones sexuales o identidades de género diversas siguen estando en una situación, digámoslo así, de no reconocimiento de sus derechos. Pero también sabemos, por historia, por cultura, que las mujeres ocupamos un lugar en algunos escenarios de desventaja, ¿sí? Y un escenario de estos necesariamente es el que está relacionado con la dimensión de la sexualidad. Entonces, esta discriminación, ¿cómo se articula, cómo se relaciona con el reconocimiento de los derechos? ¿Quién quiere iniciar? Sí, efectivamente, como tú lo mencionas, la historia ha mostrado una serie de espacios en donde la mujer no solo está en desventaja, sino que además se le ha dado un lugar importante desde lo negativo, y es el hecho de que la forma de, por ejemplo, sin ir muy lejos, una forma de marcar territorialidad era a partir de la violación de las mujeres. Entonces era importante porque era una forma segura de acaparar territorio y de desestructurar la sociedad. Y eso, sin embargo, es una brutalidad. ¿Qué puede permitirle los derechos sexuales? Pues que la mujer vaya y denuncie una violación o un acto sexual no consensuado, o lo que sea, y que haya algo de justicia o reconocimiento o legalidad y en torno de pues la reintegración de la dignidad de esa persona. Sin embargo, sí, creo que es como eso lo que debilita el reconocimiento de los derechos sexuales, y es que pues uno de los derechos es el hecho de poder decir que no. Si yo no estoy de acuerdo, yo digo que no, y que el consentimiento puede darse y quitarse en cualquier momento. Entonces, eso es una cosa que sobre todo en los espacios más vulnerables, pues es una posibilidad. El hecho de que una mujer pueda decir, yo no quería y aún así me vulneraron, yo estoy casada pero igual mi marido me obliga, o yo no quiero tener más hijos pero mi marido me obliga, o yo no sé, yo no quiero tener sexo y mi marido me obliga, o mis papás me obligan, o en el matrimonio me obligan, o la iglesia me obliga, no sé, lo que sea. Creo que eso es lo que los derechos sexuales han permitido frente a todas las vejaciones de carácter sexual que sí han habido, como una noción también de poder y posesión y marca sobre un espacio determinado. Yo creo que con lo que menciona Nathalie, así como la historia es escrita por los vencedores, ¿sí? Sean buenos o malos, o hayan hecho, sea legítimo o ilegítimo, ¿sí? Yo creo que los derechos, la relación que guarda la discriminación contra la mujer y el reconocimiento de los derechos es directa, porque de alguna manera los derechos sexuales o la manera en que se ejercen son desde un sistema patriarcal, ¿sí? Y ese sistema lo que hace es decidir de alguna forma sobre el cuerpo de la mujer, sobre pues su reproducción, así como mencionaba Nathalie, pues han existido, incluso pues existen todavía prácticas que cosifican a la mujer, ¿sí? Y pues eso lo que hace es de alguna manera limitar el disfrute o el ejercicio de los derechos sexuales desde la mujer. Entonces mencionaba lo de la historia porque pues durante mucho tiempo se ha visto a la mujer como madre y como esposa, ¿sí? Esas son como principalmente una de las características o perfiles que tienen las mujeres, y a partir de ahí es que se empieza a darle supuestamente una voz. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con esas mujeres que no quieren ser madres ni esposas? Entonces, así como lo hemos mencionado, es difícil decir que los derechos sexuales tengan un ejercicio completo,
Así también se puede decir que pues desde la mujer definitivamente en la historia se puede evidenciar que ha existido un silencio y una privación de, pues, de sus derechos sexuales. Gracias, Antonio. Es muy cierto lo que dices. Dayan, ¿tú quieres agregar algo a esto? Lo mismo, retomando un poquito, digamos que porque se ve discriminación y digamos, en frente al reconocimiento, hablemos de historia, o sea, ¿desde cuándo se empezó a hablar de derechos sexuales y encaminados hacia dónde estaban? Sí, digamos que es un dato que conocemos la mayor parte de nosotros. Entonces, pues es eso, es hablar de la vulneración de esto, es hablar de historia. Entonces, lo que decía Antonio es muy cierto. Digamos que digamos que la historia lo que nos dice es que solo estamos encaminados hacia esos dos puntos, ¿sí? Hacia lo que es ser esposa y lo que es ser madre. Claramente, pues se relaciona directamente con el tema de es una vulneración directa a los derechos humanos, ¿sí? A los derechos, al reconocimiento de nosotros con las mujeres como humanos, ¿sí? Que se vino también, no me acuerdo el año, a hablar de eso hasta, pues no hace mucho tiempo. Efectivamente, además, y con lo que decía Antonio, es a partir de un sistema patriarcal, es decir, la noción de derechos sexuales surgió a partir del deseo del control de la natalidad en el considerado tercer mundo. Por lo tanto, un dato que a mí me parece abrumador y que no he sabido cómo entender y tramitar es el hecho de que el Banco Mundial le ofrece ayudas económicas a aquellos países que fomenten el control de la natalidad. Y saber que hay países en donde el acceso de las mujeres al agua potable es menor al 30%, pero el acceso a los anticonceptivos es mayor al 80%, lo deja en evidencia. Por lo tanto, la vivencia de la sexualidad yo siento que es como un regalo en contraposición del derecho a decidir sobre el control de la natalidad y la decisión que tiene cada mujer al respecto, porque el hecho de que igual desde siempre se empiece a infundar una cosa como de que ser mamá temprana es malo, peligroso, riesgoso, inadecuado, inmoral, pues también siento que tiene un matiz histórico de una idea que se implanta y se empieza a imponer en función de un control social. Entonces, sí, el disfrute de una forma u otra desde lo público o desde lo privado, pues es solamente como la recompensa en contraposición de que no sientas tan fuerte la imposición del control de la natalidad. Simplemente quisiera hacer preciso o resaltar que hay una importancia muy fuerte del movimiento feminista, ¿sí? de básicamente el feminismo en la lucha pues, por cuestionar esos derechos sexuales. Yo creo que ha hecho un aporte muy grande en el sentido de hablar de autonomía, de hablar de diversidad, de hablar de equidad. Entonces solamente quería como precisar que digamos que el movimiento feminista ha sido crucial en digamos que en esa lucha acerca de ejercer y vivir la sexualidad de una forma pues plena a cualquier persona. Bueno, yo como para ya cerrar un poquito todo lo que decían todas y todos ustedes, pues quería compartir una definición que daba la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1995, que decía: los derechos sexuales incluyen el derecho humano de la mujer a tener control respecto de su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y a decidir libre y responsablemente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación. Esto pues lo quería traer un poco, esta definición, por una organización importante, pero vuelvo al día a día, ¿no? El día a día cotidiano, que es como el mejor ejemplo que tenemos. No sé si gracias o bueno, desgraciadamente, pues vimos todavía en un estado que es muy religioso. Y no sé si los que nos están escuchando, yo creo que en algún momento han tenido una experiencia de este tipo. Estaba comiendo la vez pasada en familia, todos reunidos, y yo tengo una tía que es muy cristiana, y pues cada uno tiene pues la libertad de culto que quiera, ¿no?
pero ¿hasta dónde va? Entonces la religión respetando la integridad de una mujer, ¿no? Y ella misma siendo mujer que estaba criticando a una muchacha que vivía en su casa y que tenía muchos novios y que ya tenía la edad de 35 años y ella decía, ya se le está haciendo tarde para ser mamá, ya se le está haciendo tarde para ser mujer, dijo así. Entonces, también quería resaltar, claro, o sea, se está dando un cambio, que es lo más importante, pero también desde desde la misma mujer, pero más que por ser mujer, más por la educación religiosa que se ha dado, cómo discriminar a la misma mujer cuando está ejerciendo su derecho, ¿no? Entonces, no sé, quería cómo cerrar con eso, una experiencia ya del día a día que nos permite, no sé, verlo de una manera más urbana y pues no sé, social. Y mira que lo preocupante, pero también lo potente de lo que dices, porque es que ante la afirmación de se le está haciendo tarde para hacerse mujer, significa que no lo es ahora y que nuestro lugar está dado o por un esposo, porque no es una pareja, es un esposo, ¿sí? Que simbólicamente te haya puesto un anillo en el dedo para que socialmente te puedas presentar como que perteneces a alguien, pero no es suficiente con eso, es la maternidad, ¿sí? Y entre más dolorosa y más sacrificante sea, pues más buena mamá eres y mejor esposa. Y aquí traigo a colación un planteamiento de Rita Segato donde ella dice es que el hecho de ser mujer no garantiza nada y podemos tener las dos posturas, tanto la que trae Antonio como la que trae Jonathan, y es, claro, hay un movimiento político y social muy fuerte al interior de los feminismos que buscan de alguna manera liberar y eliminar del imaginario colectivo, de las creencias colectivas, esos estereotipos de que ser mujer es sinónimo de maternidad o de ser esposa. Pero también hay otras mujeres, como en el caso de la tía que señala Jonathan, que a pesar de ser mujeres, de vivir la experiencia de ser mujer encarnado, de reconocer todas las discriminaciones, todas las dificultades, todos los obstáculos que se presentan permanentemente, los exaltan, los naturalizan y casi como que consideran que es una exigencia vivir así. Porque es que también en el marco de los derechos en sexualidad yo puedo decir no tener pareja, ¿sí? Yo puedo decir pues que el placer puede estar en otro plano, ¿sí? En otra dimensión, en otra estructura, no necesariamente en la genitalidad o en la corporeidad. Entonces, creo que aquí hay un trabajo también muy importante para realizar y es también, por un lado, en cómo nos relacionamos nosotras las mujeres y muy de la mano de lo que el Lagarde propone en la sororidad, pero también el cómo nosotras también nos impostamos en esta cultura patriarcal y la multiplicamos y se las exigimos a las otras mujeres, ¿sí? Y nos encargamos también de unas luchas intermujeres, intramujeres, que terminan debilitando la potencia y la acción de lucha que podamos tener. Bien, para cerrar, ustedes han señalado de manera muy juiciosa cómo el Ministerio de Salud y otras instituciones buscan pues trabajar para la consolidación y vivencia de los derechos sexuales. Uno de estos documentos que facilitan esta postura es la Política Nacional de Sexualidad. En la misión esta política plantea que para el año 2021 esperan que la población colombiana haya avanzado en el reconocimiento y efectiva realización de los derechos sexuales y pues acá señalan también los derechos reproductivos como derechos humanos. Plantean también que el Estado habrá dispuesto y fortalecido los mecanismos necesarios para que se promueva, para que se proteja, para que se pueda ejercer y para que se garantice o se restituyan los casos de que estos derechos fueran vulnerados. ¿Cómo ven ustedes este panorama de garantía de vivencia de los derechos sexuales para las personas con orientaciones sexuales y de género diversas?
mientras oía tu formulación estaba pensando en general, pero cuando se particulariza en las orientaciones y expresiones de género diversas, realmente yo siento que es inexistente. La agenda trans, que ha sido siempre la más sufrida, siento que desde la atención médica diferencial en adelante es una cosa que se dice que existe, que alguien ha planteado que podría existir, pero que no pasa, que ellas mismas reclaman y que es necesario porque la salud es un derecho fundamental por encima del derecho a la sexualidad y no existe. Ahora bien, ya más hacia acá, pues efectivamente lo que estábamos hablando al principio, y es que en la educación que se imparte en la formación básica no se habla mucho de las opciones de orientación sexual. Entonces es esta idea de que si yo les hablo de que una persona puede ser lesbiana, gay, bisexual, cualquier cosa así, y otras cualquier cantidad de opciones que existan, es fomentarles e impulsarlos a, lo cual en realidad es más riesgoso, porque si a una persona se le comenta que esas opciones existen, pues aquellos que estén transitando el camino se sienten identificados y ya no se marginan solos, o sea, porque más allá de que la sociedad los rechace, antes de todo eso, las personas mismas se rechazan a sí mismas al no verse identificadas en ninguna parte, ni en las políticas, ni en la educación, ni en el cine, ni en la publicidad, en ningún lado muestran que eso sea posible, que eso sea factible, que alguien pueda transitar por ese espacio. Entonces, antes de que yo me lance a expresarme y que otro alguien me diga que eso está mal, yo ya decidí que eso está mal. Y por eso muchas veces la identificación, el reconocimiento e incluso el mal llamado salida del closet se da en etapas tan tardías, porque es cuando ya en el ejercicio de la rebeldía o de la autonomía de la adultez o en otros espacios más grandes, pues digo, ya no me importa lo que opinen de mí, pues lo hago. Y eso no debería ser así. Entonces sí siento que realmente una vivencia sexual plena de las orientaciones diversas se viene a dar en espacios ya tardíos, lo que implica que realmente no es plena, ni es adecuada y que tiene otras repercusiones en el desarrollo social de las personas. Acerca de lo que nos plantea, pues, o de lo que nos hablas sobre esta política nacional, hay bastantes cosas que mencionar, entre ellas, por ejemplo, si se habla que para el otro año hay, digamos, que un reconocimiento efectivo de sus derechos sexuales, de vivir la sexualidad de una manera plena. Yo me pregunto, por ejemplo, hace unos meses, o mentiras, hace como 2 meses o un mes, que sucedió el fallecimiento de, no me acuerdo del nombre de ella, pero fue un accidente con un militar que le disparó a un carro, no sé si recuerdan. Y hubo una polémica porque pues en los medios nacionales a esta chica le decían por el nombre de hombre, ¿sí? Porque es una chica trans. Entonces, si en pleno 2020 existe, o sea, se permite desde una forma cultural o social que hayan estas violencias o agresiones, creo que pues para en un año no es posible que esto avance o que suceda, ¿sí? Si una prensa decide y hace invisible la transformación de esta chica, pues creo que dice mucho de nosotros como sociedad, ¿no? ¿Sí? Otra cosa que también quisiera mencionar es que, por ejemplo, pues desde mi opinión podría hablar desde una metrópolis, desde una ciudad constituida como Bogotá, ¿sí? Y puede que hayan ejercicios o puede que hayan avances con respecto a los derechos sexuales, pero hay partes del país que no, o sea, que no hay ni siquiera una garantía para vivir. Entonces, desde ese punto de vista, creo que los derechos sexuales pues no avanzarían, ¿sí? Y otra cosa que mencionar, que también es pues un poco triste, y es que se habla mucho del retroceso social, ¿sí? O del retroceso que está teniendo Latinoamérica con respecto a esto que está sucediendo con la pandemia, ¿sí? Entonces yo creo que con ese retroceso pues también se lleva ese ejercicio o esa promoción o ese fortalecimiento de derechos sexuales. Entonces para lo que a mí respecta, creo que es muy difícil a que se cumpla
esa política que de hecho suena muy, muy bonita y es perfecta. Y creo que pasa en muchos contextos en Colombia que hay políticas súper bien argumentadas y se mencionan un montón de cosas así. Y si ese fuera el caso, pues seríamos un ejemplo a nivel mundial, ¿sí? Pero desde esa política a la realidad que, por ejemplo, Natalie nos menciona, pues hay una brecha muy grande y se queda muy corta a lo que es la realidad pues del el día a día. Muchas gracias, Antonio. Efectivamente es un panorama poco esperanzador. Bueno, no sé, es que no me gusta terminar los podcasts como tan tristes, pero hay temas que sí son un poco desalentadores. No sé, es que ya a mí siempre me gusta poner ejemplos de la vida cotidiana porque, no sé, ejemplifican como mejor y hacen que las personas que nos escuchan de pronto vivieron algo parecido o bueno, para que se imaginen en esa situación y vean que lo que estamos hablando pues es verdadero, ¿no? La vez pasada estaba en una farmacia y yo estaba comprando un jarabe para gatos para mi hermano que estaba enfermo, pero fue antes del COVID, o sea, no pasa nada. Y había una persona trans, pero tenía, o sea, trans era hombre, pero se veía a sí misma como mujer y su pareja era un hombre, pues heterosexual. Y ellos estaban comprando preservativos, pues no sé, a mí se me hizo normal, ¿no? Pues pues yo que tengo como una visión más abierta. Y el señor de la farmacia los miró y se dio cuenta que la muchacha pues era trans. Y los miró y le dijo, ¿y ustedes para qué compran eso? Si ustedes no lo necesitan. O sea, no, ¿para qué se lo compro? ¿Qué es esa gastaría de plata? Y él se quedó viéndome que yo lo veía como, pues, ¿qué le pasa? O sea, véndaselos y ya. O sea, nadie le está pidiendo su opinión, o sea, haga su trabajo. Y como que se quedó callado y ahí sí les quiso mostrar pues cuáles sabían o de cuáles necesitaban y ellos pues claramente estaban muy ofendidos y se fueron. Entonces, como decía anteriormente, no me gusta terminar las cosas como tan negativamente, pero es que en el día a día se ve mucho y es muy difícil cambiar esquemas y más los esquemas de las personas con una edad un poco ya entrada en la adultez, de la adultez intermedia. Entonces, lo que yo diría, ya a manera de cerrar este espacio, es tener una visión positiva hacia los cambios desde las mismas personas que podemos ejercer estos derechos, seamos heterosexuales, homosexuales, bisexuales y todas las ramas de orientación que hay y de identidad de género. Porque menos mal, o sea, digo menos mal, se está intentando cambiar, al menos en el papel, las situaciones. Y con eso, pues, podemos requerir más acompañamiento, tener mecanismos de defensa. Así que es como mirar, apoyemos estas propuestas, desde casa pues tengamos una visión mucho más tolerante y abierta y desde, bueno, este espacio, desde este humilde espacio, compartir la información y que ustedes puedan divulgarla en su día a día para que combatamos así cada uno y una, pues esta segregación que hay día a día en Colombia. Ok, Jonathan, muchas gracias. Sí, efectivamente, creo que ahí, como lo plantean algunas feministas, son en esos microespacios y en esos territorios pequeños donde nosotros habitamos, en los recorridos que hacemos inmediatamente con nuestra familia o con quienes tenemos cerca, empezar a hacer cambios, movimientos, llamados a la reflexión. Y obviamente esto pasa por revisitar también cuáles son nuestros propios estereotipos, es decir, porque Jonathan decía las personas que tienen una edad determinada, claro, es que hay
hay un peso cultural que no es fácil de quitarse, hay una historia espiritual que tampoco es fácil de limpiar, de quitar, de romper así, pero sí creo que uno también tiene que hacer parte de este proceso en principio individual y mirar qué es lo que yo no tolero, ¿sí? ¿Qué son esas cosas que yo no tolero y que podrían estar lesionando a otro o a otra? Y empezar a pensárnoslo y en esa dimensión empezar a reconocer algo que Nicole nos decía en el inicio, y es el elemento de la vida íntima, ¿sí? Hay una vida que es pública, una vida que es privada, pero también hay un elemento de la intimidad, y ese es el lugar donde pues yo habito con toda honestidad quién soy, pero debo permitirle que el otro también viva esa intimidad pues en el marco de su posibilidad. En la medida en que se garantice que cada una y cada uno conoce sus límites, pues esa intimidad va a ser vivida de otra manera. Nicole, ¿qué puedes agregar a este tema? Bueno, yo quería decirles que bueno, si bien el panorama es desalentador, digamos que el tema a la invitación al cambio, a que sí se puede, o sea, sí se puede hablar con la familia, sí se puede hablar con los abuelos, sí se puede hablar con los papás de estos temas, y si bien existe un primer rechazo, no lo pueden hacer siempre y no va a pasar siempre. Obviamente todo es del respeto, todo es de la tolerancia, pero esos cambios se pueden dar y la gente está dispuesta a escuchar, y si no, pues igual vamos a seguir gritando que esto debe cambiar y que estas cosas no deben seguir. Ahora, como lo plantea Nicole, realmente sí estaba pensando que si todos hemos sido seres que caminamos a ciegas por ese espacio, pues yo lo que siento es que en el fondo del rechazo lo que hay es un miedo a mi propio reconocimiento. Entonces, si yo desde la inocencia o desde una necesidad tangible de conocimiento me siento a hablar con otra persona que también tiene miedo a hablar de sí misma, es también posible que desde el amor surjan esas conversaciones. Efectivamente, uno puede hablar con los papás y hablar con los abuelos y exponerles que reconocer sus propios deseos y sus propias necesidades en realidad no está mal, que hablar de eso con los hijos no es perder el respeto ni perder el lugar de padres, abuelos, autoridad, una jerarquía, no sé qué, porque eso no es cierto. Creo que ese es el miedo que subyace al rechazo que existe, y es que pues si en su momento era pecado pensarlo, pecado hacerlo, pecado desearlo, pues ahora peor todavía hablarle de eso a tus hijos y impulsarlo, fomentarlo o dar una opinión distinta. Entonces creo que si uno también les posibilita ese espacio de hablar de sí mismos, lejos de la rigidez del miedo al pecado y el castigo, pues también se fomentan otras conversaciones en donde ellos, precisamente como Antonio contaba al principio, pues hay padres que no conocen de estos derechos. Pues bueno, decirle a esta altura de la vida, ya con todos tus hijos y todas tus decisiones, que existen y que todavía los puedes ejercer, y que hay cosas que has permitido que no están bien y que pueden corregirse desde ahorita, y que hay cosas a las que has estado sujetas que también pueden corregirse desde ahorita. Y eso yo creo que también empieza a generar unos movimientos de impulso muy bonitos. Bueno, yo creo que para agregar y continuar con esta moción de no cerrar como con un desaliento o con una desesperanza, me gustaría leer pues un pequeño poema de Eduardo Galeano que habla sobre la utopía, y yo creo que nos puede dar como una idea de qué nos puede pasar continuando, digamos, con estos temas. Entonces dice así: la utopía está en el horizonte. Me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se desplaza 10 pasos más por allá. Por mucho que camine, nunca la alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Entonces yo creo que también la invitación, así como las compañeras y nuestro compañero nos ha mencionado, es que yo creo que la oportunidad que tenemos es continuar haciendo real la transformación, o de pronto cuestionándonos, ¿sí?, desde nuestro entorno, cómo ejercer, en este caso, por ejemplo, los derechos sexuales. Qué bonito, Antonio. Muchas gracias por ese regalo que nos haces de cierre. Pues yo creo que no queda más que decir. Es un camino
que se ha iniciado desde múltiples horizontes, desde diversos frentes, pero no es un camino totalmente transitado, es un camino que cada una y cada uno de nosotros va construyendo y va fortaleciendo cuando se puede conversar sobre eso, cuando se puede reflexionar, pero cuando intentamos desde nuestros trabajos, desde nuestras acciones, garantizar siempre que las personas, sin ninguna distinción, puedan garantizar de sus derechos. Por eso decíamos al inicio, son derechos humanos, y por el hecho de nacer ya se nos han asignado y debemos disfrutarlos. Muchísimas gracias, Antonio, Dayan, Jonathan, Natalie. Muchísimas gracias por esta conversación, muchísimas gracias por este encuentro, y les invitamos a todas las personas que nos escuchan a que nos sigan en nuestras redes sociales, y que pues bueno, pronto haremos otra entrega de nuestro podcast con otro de estos temas relacionados. Un gran abrazo y descansen. Hasta luego.